Hermanos en Cristo, es Dios quien da el Espíritu al hombre y es también Dios quien controla la vida, la muerte, la dicha y la desgracia. Y este Dios es nuestro Padre. Sin embargo, los que no creen en Dios, sino que siguen los deseos y la lujuria del mundo, no pueden llamar a Dios Padre. La Biblia afirma que ellos son hijos del diablo. Juan capítulo 8, versículo 44, menciona sobre esto: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, la gente vive cediendo a las tentaciones del diablo y al final de su vida irán al fuego eterno del infierno. Por el contrario, los creyentes, quienes pueden con todo derecho llamar a Dios Padre, irán para vivir por toda la eternidad al reino de los cielos. Una familia de sangre podrá permanecer junta para siempre en el cielo solamente si todos creen en el Señor como su Salvador. Luego que su vida finalice en esta tierra, cada uno irá al cielo o al infierno. La senda de cada uno será totalmente diferente de acuerdo a su fe y a sus hechos. Mateo capítulo 12, versículo 48 al 50 citan: respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hermano, en este pasaje el Señor da a entender que todo aquel que cree en Él y lo acepta como su Salvador y vive por su palabra, formará parte de su verdadera familia, con quienes vivirá para siempre en el reino de los cielos. Por eso, si sus familiares terrenales no aceptan al Señor, irán al infierno, pero los que lo reciban como Salvador irán al reino de los cielos. El infierno está bajo el dominio de Satanás y del diablo. El reino de los cielos está gobernado y regido por Dios Padre. Por tanto, todos somos hijos de Dios, y cuando lleguemos allí, los hermanos en la fe serán nuestra madre y nuestros hermanos y hermanas. No obstante, esto no significa que no deberá de amar a sus padres y hermanos en esta tierra. Deberá obviamente amarlos y servirles. Sin embargo, este amor deberá ser amor espiritual, que es lo que Dios desea de usted. Por eso, la Biblia menciona que deberá enseñar o instruir a sus hijos con la palabra de Dios, y que usted mismo deberá honrar y servir a sus padres en el Señor. Si los miembros de su familia blasfeman contra Dios y lo obligan a hacer cosas en contra de la voluntad del Señor, entonces, si los obedece, eso no será verdadero amor. Por ejemplo, si sus padres le piden que debe ayudarlos trabajando el día domingo y que por eso no puede ir a la iglesia, le pregunto, ¿deberá obedecerlos o no? O si su hermano de sangre comete un pecado y le dice que también lo haga participando de cosas malas, nuevamente le pregunto, ¿y haría caso solo por quedar bien con él? Hermano, ese no es amor, más bien es el camino que los llevará al infierno. Por eso, Mateo capítulo 10, versículo 37 señala: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hermano, deberá, por cierto, amar a su familia carnal, pero deberá amarlos, honrarlos y servirles de acuerdo a la palabra de Dios. Si aman y sirven en el Señor, sabrán que primero es nuestro Dios y Padre, luego el Señor y después el Espíritu Santo. En la iglesia también hay un orden. Está el pastor, los copastores, los ancianos, los consejeros, los líderes, diáconos, etc. Servimos y honramos a otros de acuerdo al orden del reino espiritual. Como les decía, si ama a sus padres y a su familia, deberá evangelizarlos para que sean salvos y vayan al reino de los cielos. Su familia deberá ser una verdadera familia que viva para siempre en el cielo. Retomando la prédica, en esta tercera declaración de las 7 últimas palabras que dijo en la cruz el Señor Jesús, está contenido el amor del Señor, quien deseaba consolar el afligido corazón
de María. Además, da a entender que los que son salvos pertenecen al reino de los cielos y que su verdadera familia la constituye sus hermanos en la fe. En este punto deseo enfatizar una cosa. Luego que acepta al Señor, cuando comprende y cree que Dios es su Padre, ya no llamará a Dios solo Dios, sino Dios Padre. Sin embargo, si aquellos que supuestamente tienen fe cometen las obras de la carne, esto es, pecan de hecho, sabiendo que lo que hacen es pecado y que los llevará al infierno, a Dios no le agradará que los llamen Padre. Los que se supone son hijos de Dios estarán cometiendo las obras del diablo y estarán sirviendo a Satanás. No obstante ello, si aún así llaman a Dios Padre, eso avergonzará a Dios. Por eso, en ese caso, jamás deberán llamar a Dios Padre. Asimismo, cuando den consejería a un nuevo creyente o a alguien que está en el primer o en el segundo nivel de fe, no deberá decirles que llamen a Dios Padre. Aún no tienen la fe suficiente ni están firmes en la palabra para hacerlo, por lo que no podrán invocar de esa forma tan familiar y cercana a Dios llamándolo Padre. Deberán orar llamándolo solo Dios. Si todavía cometen pecados, no deberán llamarlo Padre. Gradualmente y en la medida en que se vayan despojando del pecado y vivan conforme a la palabra, sentirán que deben llamar a Dios Padre. Si viven pecando, Dios jamás los aceptará como hijos suyos. Y si aún así se atreven a llamar a Dios Padre, eso entristecerá el corazón de Dios. Igualmente, los que oran o hacen alguna invocación desde el altar durante el culto deberán dirigirse al Todopoderoso como Dios o Dios Padre. Cuando oran en representación de toda la congregación, en donde se incluyen a los nuevos creyentes, podrán llamar a Dios, Dios Padre. Pero si están orando en forma personal y viven una vida correcta de acuerdo a la palabra, podrán llamar a Dios Padre o Abba Padre. Yo, por ejemplo, cuando oro o medito a solas, jamás digo Dios, únicamente lo llamo Padre o Abba Padre. Si le digo Dios, me sentiría muy distante de Él. Retomando el mensaje, la cuarta de las 7 últimas declaraciones que Jesús hizo en la cruz la encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 46, y cita la Escritura. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En los 4 evangelios, el Señor nunca se dirigió a Dios llamándolo solo Dios, siempre lo llamó Padre. Incluso cuando enseñaba a sus discípulos, lo llamaba Padre. Sin embargo, tan solo en este pasaje, el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos capítulo 15, versículo 25, señala, era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera es cerca de las 9 de la mañana, es decir, cuando se menciona cerca de la hora novena, esto quiere decir que el Señor Jesús estuvo clavado en la cruz, sufriendo ese terrible dolor por 6 largas horas. Algunos malinterpretan estas palabras del Señor cuando dice, ¿por qué me has desamparado? Y afirman que el Señor Jesús estaba manifestando su resentimiento contra Dios debido al gran dolor que padecía. No obstante, el Señor no clamó por enfado ni dolor. Jesús sabía lo que le iba a suceder incluso antes de venir a este mundo y sabía también del dolor que iba a padecer en la cruz. Aún así, Él voluntariamente escogió el camino de la cruz para cumplir la providencia de Dios. El Señor nunca se habría lamentado ante Dios justo cuando todo el sufrimiento iba a terminar. Estas palabras no contienen ningún resentimiento ni lamento, sino que tienen un importante significado espiritual. Cuando Jesús dijo esto, clamó en voz alta. De hecho, el Señor no tenía la suficiente fuerza para clamar en voz alta. Él había sido interrogado y maltratado toda la noche y
Además, había sido brutalmente azotado, había cargado la pesada cruz y subido al Gólgota, cayendo en el trayecto muchas veces. En esas condiciones fue crucificado y permaneció clavado en esa cruz por 6 horas, desangrándose totalmente. Por eso le era incluso difícil pronunciar una sola palabra, aún en voz muy baja. Pero en ese crucial momento clamó en voz alta. Fue para que todos entendieran su significado. Jesús quería que todos lo oyeran y comprendieran por qué Dios lo tenía que abandonar y por qué tenía que ser crucificado de forma tan cruel. La pregunta es, ¿por qué tuvo Dios que abandonar a Jesús mientras estaba siendo crucificado? Fue porque Él se hizo pecado por todos los seres humanos pecadores. Fue para redimirlos de todos sus pecados. Todos estaban destinados a ser desamparados por Dios debido a la maldición de la ley. Pero el Señor Jesús llevó toda esa maldición y por eso Dios tuvo que desampararlo. Hermano, el Señor Jesucristo murió por usted y por mí. Murió para salvarlo del infierno y llevarlo al reino de los cielos. Como el Señor anhelaba que todos entendieran este significado espiritual, clamó en voz alta con todas sus fuerzas. Amados hermanos y hermanas en Cristo, en la Biblia, cuando Jesús clamaba o se refería a Dios, siempre le decía como hijo amado, Padre. Cuando recién se acepta al Señor como Salvador y comienza a orar, primero lo llamará Dios. Y en la medida en que su fe crece, empezará a decirle Dios Padre. Como cree de corazón que Dios es su Padre, en forma natural usará la expresión Padre. Los que aman más a Dios y tienen comunión con Él, normalmente no le dirán Dios, sino que simplemente lo llamarán Padre o Abba Padre. Como Dios es su Padre, no le dirán Dios. Esto quiere decir que tienen una relación íntima y personal con Él. Por ejemplo, digamos que el hijo del presidente de una multinacional es gerente de una de sus compañías. Entonces, en las ceremonias o reuniones oficiales, este hijo se dirigirá a su padre como Señor, pero en privado podrá llamarlo padre o incluso con más familiaridad, papá. ¿Se imaginan qué clase de relación tan distante tendría el hijo si llamara a su padre Señor, incluso en casa durante la cena? En privado debería llamarlo padre o papá. Si llama a su padre Señor incluso en privado, la relación entre padre e hijo sería más bien una relación totalmente formal y no familiar. Sucede lo mismo cuando los creyentes se relacionan con Dios. Aquellos hijos que aman a Dios y tienen comunión con Él, cuando oran, los llamarán con toda confianza Padre. Sin embargo, si oran formalmente en el culto, servicio o en alguna reunión oficial, como están representando a todos los asistentes que tienen diferentes niveles de fe, lo más apropiado será decir Dios o Dios Padre. El Señor siempre compartió como hijo momentos de profundo amor con Dios Padre y cuando oraba siempre lo llamaba Padre. No obstante, en la Escritura de hoy, el Señor específicamente lo llama Dios mío. Tal vez se pregunte, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Es porque Jesús estaba dirigiéndose a Dios en lugar del pecador que estaba bajo maldición. El Señor fue clavado en la cruz como un vil pecador, llevando Él toda la maldición de la humanidad. Un pecador no se atrevería a llamar al Dios Santo Padre. Si no está viviendo en la luz, sino en el pecado, no podrá llamar a Dios Padre. En especial, los que ya tienen cierto nivel de fe y cometen las obras de la carne que conducen a la muerte, no deberían dirigirse a Dios como Padre. Por eso, en esta particular situación donde el Señor estaba siendo crucificado en sustitución de los pecadores, no llamó a Dios Padre, sino solo Dios. Sucede lo mismo con ustedes. Si declaran tener fe, pero aún viven en el pecado, no pueden orar como hijos de Dios. Por eso, la Biblia dice que si su corazón no lo condena, recibirá la respuesta a todo lo que le pida.
si ni siquiera vive de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que vive cediendo a la tentación, no podrá llamar a Dios Padre. El Señor Jesús fue rechazado en lugar de todos los pecadores, a pesar que es Hijo de Dios y que no tenía mancha ni pecado. En ese momento no podía llamar a Dios Padre, para que comprendiera por qué renunció a toda su gloria en los cielos y por qué Dios lo abandonó como un pecador. El Señor estaba clamando en voz alta con todas sus fuerzas. Imagínese al Señor Jesús hablándole desde la cruz, preguntándole a usted si sabe por qué Dios lo ha desamparado. Y le dice que Dios lo ha abandonado porque lo ama a usted de tal manera que quiso pagar en su lugar la pena por todos sus pecados y así liberarlo de todos ellos. A través de esta palabra el Señor desea que todos entiendan por qué Dios lo desamparó. El Señor clamó en voz alta porque muchos están yendo al infierno a pesar que Dios dio a su único Hijo por todos los pecadores. Clamó fuerte porque quería que todos supieran la razón por la que estaba siendo crucificado y que así lo aceptaran como su Salvador y alcanzaran la vida eterna en el cielo. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he compartido la tercera y la cuarta palabra de las últimas 7 declaraciones que el Señor Jesucristo pronunció en la cruz. La tercera es: mujer, he ahí a tu hijo, y he ahí, dirigiéndose a Juan, tu madre. A través de esta declaración, el Señor nos da a entender el verdadero sentido espiritual de ser hijo de Dios. Nos hace saber que nuestro verdadero hogar es el reino de los cielos y que nuestros hermanos y hermanas son los hermanos y hermanas en la fe. La cuarta declaración es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto fue para que comprendiera que el Señor Jesucristo murió para salvarlo a usted, para liberarlo del pecado y guiarlo al camino de la vida eterna, es decir, al cielo. Si verdaderamente cree en su corazón que el Señor murió en la cruz por sus pecados, no podrá continuar viviendo en el pecado, sino que vivirá una vida completamente diferente, apartada de toda maldad. De esta manera llegará a ser verdadero hijo de Dios y podrá llamar a Dios Padre. Lo animo a que grabe en su corazón las palabras que pronunció el Señor Jesucristo en la cruz y así viva una vida recta ante Dios. Oro en el nombre del Señor para que, haciendo esto, pueda morar con el Señor en el más bello y glorioso lugar en el reino de los cielos. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón,
al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.